¿cómo hago que esto comience a vender ya para que el cliente comience a tener los resultados que busca? A la persona del banco le dije, oye, ¿y si me suicido, quién te paga? Fue un error que hice a nivel financiero porque comencé a buscar personas que me prestaran dinero, pero con unas tasas de interés brutales. Decirle a los chicos que trabajaban, que me apoyaban, decirle, el sueño se acabó para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial versión Late, el programa en donde hablamos de inversiones, educación financiera y emprendimiento, pero desde la vereda de la experiencia de cada invitado y cada invitada que compartirá con nosotros en cada noche. Soy un convencido que una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión te puede llevar a financiar tu anhelado emprendimiento. Y un buen emprendimiento con buenos resultados y con buena educación financiera te puede ayudar a generar buenas inversiones y comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. Te quiero invitar a un breve corte comercial y ya volvemos para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión Late. Llegó el momento de presentar a nuestro invitado. En esta ocasión, un invitado muy particular, porque vamos a comenzar hablando de un tema que pocos quieren reconocer, pero que muchos quieren saber. Y tiene que ver con un tema de la resiliencia. Porque les quiero presentar al siguiente invitado que comenzó en sus negocios y lo primero que hace es enfrentar una quiebra. Y de ahí volver a emprender y no se quedó ahí. Bienvenido al Inversor Serial versión Late, Cristian Parra Núñez. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Oye, hay una historia muy buena por lo que estoy viendo y para que todos se preparen, porque es el lado humano del emprendedor, de cómo tiene que enfrentar ciertas situaciones, porque no siempre las cosas salen bien. Pero hay algo que Cristian nos va a explicar, que es la persistencia, la constancia y las ganas de volver a salir adelante. Cristian, te quiero... ¿Cristian o Cristian? Cristian. Cristian. Te quiero contar que El Inversor Serial versión Late es un programa donde vamos a hablar de inversiones, educación financiera y emprendimiento, pero no de manera teórica y ni tampoco de manera fome vamos a hablar de renta fija, renta variable, sino que la inversión detrás de los negocios, de los emprendimientos, la educación financiera, la importancia de cómo uno se prepara
y obviamente profundizar en emprendimientos. Pero todo esto desde la vereda, en este caso tuya, de el invitado. Porque soy un convencido que quienes nos están viendo y escuchando pueden aprender mucho más desde la voz de la experiencia, que como digo yo, la universidad de la calle es la que te enseña mucho, a diferencia de leerse un libro de teoría o ir simplemente a la universidad. Porque no nos preparan para lo que vamos a conversar a partir de ahora. Así que, Cristian, antes de que caigamos en ese tema muy importante, quiero saber de dónde viene Cristian, de dónde es su familia, cómo era tu entorno y cómo partió el bichito para empezar a querer ser emprendedor. Vale, súper buena pregunta, de hecho nunca me la habían hecho. Pero mira, mi familia, ni uno de mis padres tenía negocio, pero sí mi abuelo por lado materna tenía negocio. Mi madre es de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y mi abuelo tenía joyerías, ¿vale? Tenía joyerías, entonces yo creo que por ahí me nació algo, porque yo estuve 3 años, nací allá y estuve 3 años, y yo creo que me llevaba mucho la joyería, y quizás por ahí vi cosas, no lo sé en verdad, pero yo creo que por ahí me comenzó a picar el bichito, porque siempre desde muy niño mi mamá me decía que yo jugaba, había un teléfono en la casa, y yo jugaba como a vender cosas desde niño. Y siempre estuve haciendo cosas desde muy chico haciendo cosas hasta después que ya fui como profesionalizando este juego. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué negocio? Cuéntale a quienes nos están viendo y escuchando, ¿qué negocio hiciste así jugando cuando chico, pero que en realidad te gustó? No sé, ¿vendiste dulce, algo en el colegio, comercializabas algo? ¿Qué? Sí, mira, te voy a contar uno que me generó un choque en un momento, creo que es divertido, porque nosotros sí probé dulces, chicles, distintas cosas, pero hubo un momento que vendía alfajores. Era chico, vendía alfajores y dije, ¿cómo vendo más? Y le dije a mi hermano y a los amigos del condominio, vivía en un condominio. Y la cosa es que comencé a pasarles alfajores a ellos para que vendieran en el colegio igual. Ah, hiciste todo tu esquema de ejecutivo. De venta, claro, o sea, yo como en el juego diciendo cómo hacemos para vender más, ¿cachai? Y comenzó a resultar, o sea, nos juntábamos en la tarde, todos volvíamos del colegio, cuántos alfajores se habían vendido. Y bien, o sea, hasta ahí todo súper bien, y yo iba al proveedor, que era una señora que hacía alfajores. ¡Ay, alfajores artesanales! Artesanales, sí, artesanales. Y iba a comprar alfajores, después me juntaba con los muchachos, ya alfajores para mañana, y así era la cuestión. Hasta que me di cuenta que ellos ganaban más que yo. Y ahí ya no me gustó el juego, porque yo les decía, véndanlo en este precio, yo lo conseguía en este precio y decía, con eso estamos bien todos. Pero después me di cuenta que ellos lo vendían mucho más caro y ganaban más de lo que ganaba yo. Y ahí ya no. O sea, no tenéis muy regulado el negocio, por así decirlo. No, para falta de control. Oye, que entretenía como anécdota, ¿eh? Sí, buena historia. Oye, Cristian, cuéntame un poco, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste en la universidad? Estudié en un instituto profesional, administración de empresas. ¿Qué pasa? Yo partí con ingeniería comercial y llegó un momento que dije, ¿cuánto me voy a demorar para comenzar a hacer negocios? ¿Y qué pasa acá? Todos son teoría, ¿cuándo comienzo a hacer algo? Exacto. Y ahí fue cuando en mi búsqueda encontré un instituto que quedaba en Apoquindo, que entré a preguntar, y ahí me llevé la impresión que era un instituto profesional, pero que los profesores el profe que tenía en marketing era dueño de Hush Puppy. Tenía compañeros que sus padres eran empresarios, y comencé a darme cuenta, ya, quizás este título no valga tanto, pero el entorno que está acá y los profes que están acá me dan algo para salir hoy día a hacer algo. Y dije, listo, me cambio. Ya, ¿y estudiaste eso? Sí. ¿Saliste, te pusiste a emprender de una o trabajaste primero como dependiente? Es que, mira, de hecho cuando estaba ahí, yo hacía un negocio que era ir a remates. Iba a remates, ¿De qué? Esto, me acabo de acordar. Iba a remates y en los remates nadie pescaba los MP3 y los MP4. Oye, estamos hablando hace tiempo. Y habían como todos los viejos ahí que en los remates, autos y no sé qué. Y nadie pescaba los MP3, entonces yo compraba MP3. ¿Te fuiste a la tecnología de una? Sí, a la tecnología de una y compraba los MP3, no sé, 3 lucas, 5 lucas. Y después los vendía. ¿Eran caras esas cuestiones? Sí, pues eran caros, pero en el remate estaban 3 lucas, 5 lucas, hasta 7 lucas. Y yo los vendía. Nadie ofertaba. Nadie ofertaba. Yo los compraba, Mercado Libre, 15 lucas.
Y eso hacía mientras estudiaba, ¿cachai? ¿Y te fue bien? Sí, sí, súper Mira. bien. Sí, súper bien. Mira aquí. Y ahí, ya, pero eso mientras estudiabas. Sí. Una vez que sales, ¿te fuiste al independiente o partiste como dependiente? Hice la práctica ¿Ya? en una importadora. Ok. Hice una práctica en una importadora y el dueño de la importadora llegó un momento y me dijo como, ¿qué sería bueno importar? ¿O qué te tincaría, qué te gustaría? Y yo en ese tiempo andaba en skate muchísimo. Ah, y aquí comienza la historia. Sí, pues, aquí... Prepárense porque aquí viene yo creo que es la parte más importante de esta conversación que vamos a tener, Sí. así que atento. Y yo ahí dije, no, tablas de skate. Y yo sin saber en lo que me estaba metiendo, dijo, sí, ok, pues, veamos las tablas de skate. Y llegó un momento a otro que llegaron las tablas de skate y eran 1000 tablas de skate. Y yo en un momento dije, ya, ¿y qué hago ahora? ¿Qué Tengo hago? 1000 tablas de skate. ¿Y dónde ¿qué las hago meto? con esto? ¿Cachai? Y justo pasó que en ese momento Facebook era muy orgánico. Entonces yo comencé a publicar, eran tablas color madera. Eran tablas color madera, no tenían una marca. Estándar así. Sí, estándar. Y ponía tablas black 15.000. Y como era orgánico meta, gente comenzó a preguntar y comenzó a venderse las tablas. ¿Cachai? Y aquí hay una historia importante dentro de esto. Una vez llegó una persona, o sea, hicieron una compra por... No me acuerdo si fue por Mercado Libre, debe haber sido Mercado Libre porque tenía el correo. Ujú. Y, hicieron una compra y el correo de esta persona terminaba @lipi algo. Ok. Ya, y compraron 10 tablas. Yo dije, 10 tablas, nunca me habían comprado 10 tablas. La persona vino, compró las 10 tablas, ahí están las 10 tablas. Y a la semana siguiente o 2 semanas después, volvieron a hacer otra compra. Y también con un correo Lipi, no sé si era Lipi Outdoor, pero Lipi. Y yo reconocí como la marca. Y cuando vinieron a comprar esas segundas tablas, le pregunté a la persona, oye, ¿por qué están comprando estas tablas? ¿Cachai? ¿Por qué están comprando esas tablas? Y la persona me dijo, la estoy comprando para mi hijo. Y nos quedamos hablando y no sé qué. Y cuando yo le dije, no, te acompaño al auto a dejar las tablas, me dijo, estás haciendo las cosas mal. Porque esto hay que ponerle una marca. Y en ese momento yo no cachaba, pero estaba hablando con Reinaldo Lipi, el creador de la marca Lipi. Wow. ¿Cachai? Ya. Y yo le dije, ay, ¿me podía ayudar? Y me dijo, sí, claro, ven a mi casa, tomamos un café, no sé qué. Y comencé a preguntarle. Y así fue como creé Canva. Que después de estas tablas color madera, pasó a ser una marca de tablas. Ok. ¿Cachai? Que tenían diseños, colores, etc. ¿Cómo fuiste preparando cada unidad de negocio? Porque fuiste diversificando para el mismo rubro, creando distintos productos, o sea, trayendo distintos productos, poniéndole tu marca y comercializándolo. Sí. De las tablas pasaste a... De las tablas pasé a como accesorios, ruedas, Ok. pernos, lijas, cosas de ese ¿Cómo estilo. financiaste ese upgrade o esa inversión para tener esa nueva línea? Mira, fue con recursos que se hacían a través de la venta, pero también, que esto después lo voy a mencionar, que fue un error que hice a nivel financiero porque comencé a buscar personas que me prestaran dinero, pero con unas tasas de interés brutales. Que yo al O sea, momento... más que inversionista, prestamista. Algo Sí, así. de hecho, Ok. sí, yo creo que eran más prestamistas que inversionistas, ¿cachai? Porque en verdad era mucho el interés que cobraban y yo al comienzo, con este sueño de quiero hacer esta marca que sea grande, como que obvié esos intereses, ¿cachai? Pero en el paso a paso y el andar fueron comiendo, ¿cachai? Entonces eso al final jugó muy en contra, pero permitió como este crecimiento rápido y ojo, que fue una marca que creció súper rápido porque ya habían marcas instaladas dentro de Chile, habían tiendas, Había mercado. había Ya. mercado, ¿cachai? Pero también yo hice algo distinto a nivel de marketing, porque todos tenían la marca de tabla, o sea, no todos, pero las marcas que existían. ¿Quién eran tu competencia en ese minuto? Las más conocidas. Mira. Hay una marca que se llama AOL. Ok. Otra que era Power también, que era Life Board Shop. Y de las otras no las recuerdo bien, pero eran como 5 los competidores fuertes del mercado. ¿Y qué hiciste para diferenciarte de ellos? Mira, la diferencia fue crear una comunidad fuerte. Ok. Porque todos tenían, o sea, estas marcas que te menciono, tenían la marca y decían, quiero que mi auspiciado, mi rider de la marca, como el deportista de la marca, sea el mejor. Y yo dije, yo no voy a buscar a los mejores,
yo voy a buscar a personas que quieran ser parte de algo. Y les voy a dejar productos al costo. Y resultó que muchas personas querían hacer esto, porque no eran personas que andaban a nivel profesional, sino que eran personas normales, pero que comenzaron a sentirse parte de algo. Y esto comenzó a hacer que se masificara, pero esta masificación también hacía que sus amigos compraran, sus conocidos compraran, y la marca comenzó a verse por muchos lados. ¿Cachai? Uno iba a un skatepark, a un lugar, y habían tablas. Y ahí también fue cuando comencé a desarrollar otros productos como mochilas. Okay. Las mochilas para mí fueron increíbles, porque había momentos que se vendían 400 mochilas mensuales. ¿Cachai? Y era un producto nada que ver con skate, pero que las personas le entraba el concepto como de rider, skate, y compraban mochilas. No, pero en algún lado tenéis que echar las cosas para ir a andar. Sí, también, claro, pues, claro, tenés- claro. Sí, total. El skate, meterlo por ahí, algo... Sí, no, por eso, era funcional como para un joven, Ya, ¿cachai? perfecto. Mira, de 400 mochilas y todo lo que estás hablando de las tablas, ¿en qué minuto llegaron las zapatillas? Ya. ¿Cómo conseguiste entrar al nicho del proveedor de zapatillas? Súper, mira, ¿cómo conseguí? Porque la gran traba que yo veía, la barrera de entrada que yo veía era lo que me decían los chinos, que me decían tantas cantidades por SKU. Y yo decía, pero es Tienes que que comprar 10.000. claro, Sí, una locura. 10.000 de estos, de este color, este modelo. Y era, pero ¿cómo así? ¿Cómo de esa manera? O sea, no hay manera que llegue a esto. Y comencé a buscar otros proveedores, pero no en China. Y llegué a un proveedor que estaba en Perú. Ok. Y me dijo, prueba mis zapatillas, porque era una fábrica chiquitita y hacían zapatillas de skate para otra marca allá. Ya, pedí unas zapatillas, las probé y dije, oye, están súper buenas. Y después de eso lo que hice fue, ok, ¿cómo puedo comenzar a hacer mi marca contigo? ¿Vale? Y me dijo, sí, o sea, podemos hacerla. ¿Y cuántas son las cantidades? Y resultó que fui pidiendo 5 de estas, 5 de estas, 10 de estas, y me permití entrar al mercado con pares de zapatillas que el costo sí era más alto que un chino, pero que dejaba un buen margen si es que se vendía a un buen precio. Pero ¿cachai? era riesgo controlado también y tenía ahí una oferta que podías cubrir más. Exacto, po, exacto. Y así comencé a hacerlo. De hecho, el primer embarque de zapatillas, que no fue ni siquiera un embarque, eran como 50 pares de zapatillas, viajé a Perú y me las traje yo. En la maleta del auto. Sí. Sí, sí, una cosa así, o sea, como en una mochila gigante metí unas, otras y me las traje, ¿cachai? Pero esa fue la manera de cómo llegué a las zapatillas, ¿cachai? Y en ese momento no había marcas chilenas que tuviesen zapatillas. No, y de hecho la pregunta es, ¿por qué llegaste a las zapatillas? ¿Porque era un capricho tuyo que tú querías, no, yo quiero vender zapatillas? ¿O detectaste en el mercado, en el mercado de los skaters, la gente que le gusta esto, una necesidad o una zapatilla en particular, algo que diferenciara? ¿Cómo fue que lo decidiste? Fue un capricho. Ahora, si me preguntáis, no era rentable. Lo más rentable hubiese sido seguir haciendo mochilas. Ok. ¿Cachai? Onda, de hecho, la caída de todo esto comienza con las zapatillas, con el sueño que yo tenía hacia arriba. Esa fue la caída de... Literalmente te tropezaste con las zapatillas Sí, puestas. sí, y fue un capricho y comenzaron las malas decisiones, ¿cachai? Porque... Cuéntanos eso, porque aquí la gente quiere aprender de la experiencia. ¿Cuál fue esa cadena de malas decisiones? Porque no fue solo una te lleva a otra y así. Sí, ¿no? Y cada vez comenzó a ser una peor que la otra y... Bueno, voy a eso, para que se entienda. Vale, después de este viaje de zapatillas, comencé a viajar más seguido, hasta que comenzaron a hacer varias zapatillas, ¿cachai? Y comencé a decir, vale, traigamos más zapatillas, y hubo un momento que dije, vamos a hacer caleta de modelos. Y esto, ahora mira que lo estoy hablando contigo, dentro sabía que era una mala, o sea, no era un buen negocio, ¿cachai? O sea, debería haber sido, oye, vámonos por mochila, o sea, optimicemos lo que hay de mochila y hagamos que estas mochilas estén en todo Chile, pero no, zapatillas, ¿cachai? Yo creo, ahí comenzó el error de todo esto. Y dije, ok, vamos a hacer muchos modelos de zapatillas, pedí préstamo al banco, préstamo a estos A los prestamistas, ok. y dije, listo, vamos a traer toda una colección de zapatillas. Y ¿Cuánto fue esa inversión, Cristian? fueron como 45 millones. Ok. Sí, como entre 40 y 45, algo así. Y tenían que llegar en un momento las zapatillas, pero ahí viene un primer error, que es todo lo que tenía, toda la caja se fue para allá. ¿Y qué pasa con las tiendas? ¿Qué pasa con los productos que se vendían? Comencé a generar un hoyo.
¿Qué pasa con el personal? Todo eso. Por eso comenzó, ahí parte todo el problema, ¿cachai? Parte todo el problema, porque me quedé sin caja y sobre todo porque las zapatillas me dijeron llegan en este tiempo y no llegaron en ese tiempo. Se demoró la producción, se demoró el envío, no las soltaban de aduana en Perú, ¿cachai? Y comenzaron una serie de problemas que yo nunca tuve considerado, ¿cachai? Porque lo estaba haciendo muy al lote, muy desordenado, ¿cachai? Sin tener personas que me guiaran en el proceso para no caerme, ¿cachai? De hecho, hay una razón muy conocida de que por qué, con chilenismo, por qué joden los negocios o las empresas por falta de liquidez. Y eso fue lo que estás viviendo tú. Te faltaba liquidez, no tenías caja como para soportar la factura. No tenía caja. Sí, de hecho, eso fue lo que comenzó a pasar porque yo en mi mente seguramente dije, no, esto va a salir perfecto, las zapatillas llegan en esta fecha y listo, y comenzamos a vender. Pero no fue así y comenzó a ser, ok, no tengo tablas para pedir tablas, las personas vienen a comprar tablas y no hay tablas. ¿No tenías caja para pedir tablas? No, pues, no tenía caja, o sea, realmente no fue el problema del negocio, nadie viene a comprar. Era, sí, vienen a comprar, pero no hay que vender. ¿Caché? O sea, fuiste al casino y pusiste todo en el rojo. No, sí, por eso. Fue una... que en el momento no me di cuenta. Bueno, al final todos son generales después de la guerra, ¿cachai? Pero... con el diario después del día lunes bajo el brazo es fácil. Claramente. Sí, pues, pero claro, comencé a tomar decisiones que eran por este capricho. De hecho, si es que en este momento pudiese volver al pasado, una de las decisiones que hubiese tomado hubiese sido que se pierdan esas zapatillas. La caja que queda, que era para pagar el resto de las cosas, la dejo acá. Comienzo a comprar mercadería, aunque sea local, para satisfacer la venta que está llegando. ¿Cachai? Y eso mantendría el negocio. ¿Cachai? Pero no, yo dije, no, esas zapatillas van a llegar. Y comencé, y se fue toda la caja. Hasta que llegaron las zapatillas, y llegaron, imagínate, al precio que se vendían, que el precio que se vendieran en 30.000 pesos. El costo llegaron en 45. No. O sea, no había por dónde. Y ahí ya estaba, o sea, el agua ya me había pasado, ya estaba. Y fue como, vale, ¿qué hago con esto? Están las zapatillas y fue como, chucha. Liquidar como ¿qué para hago? recuperar. Eso fue lo primero que pensé. Filo, vendo, con eso hago caja, con eso compro, con eso me muevo y no sé, comienzo a comprar tablas y no funcionó. Porque comencé a abrir hoyos y no funcionó. Y otra cosa que debería haber hecho, pero que por miedo no lo hice, que debería haber hablado con las personas, con proveedores y decirle, oye, mira, siéntense todos, esta es la situación. Si ustedes quieren que les pueda pagar, tenemos que trabajar todos juntos. ¿Cachai? Y aclarar la situación. Eso es algo que hubiese hecho y que haría ahora si me pasa, que es sentar todos los proveedores, todas las personas que trabajen, esta es la situación que estoy. ¿Cachai? O remamos todos o nos hundimos todos. Mira, o sea, fue todo una situación a lo mejor de inexperiencia. Totalmente. De decidir el capricho que tú querías cumplir a ti mismo, no escuchar a tu yo emprendedor que adentro te decía eso no, sí. Apunte las mochilas, y fue una serie de gatillos de malas decisiones. Pero este es el camino del emprendimiento. Ahora, ¿a qué tú atribuyes más allá de esas malas decisiones? ¿Hay a lo mejor una falta de educación financiera antes que te podría haber ayudado a prevenir este tipo de decisiones? ¿O de malas decisiones? Sí, mira, yo creo que sí. O sea, hay dos cosas que creo que se deben considerar. Uno es que la educación ahora está, o sea, está. Es cosa de buscarle y de la educación está, ¿cachai? Entonces uno puede resolver los problemas si es que uno se educa. Ese es un camino, pero que toma más tiempo, porque educarte toma más tiempo. Y el otro es buscar a la persona que sabe y decirle, oye, guíame en esto, ¿cachai? Un consultor, un asesor y decir... Él ya estudió todo, entonces tienes la opción de tú gastar todo ese tiempo, o una persona que ese tiempo ya lo tiene todo aprendido y puede tomar la mejor decisión en el momento. Y creo que eso es una de las cosas que aprendí que son las mejores, que en el fondo tú no puedes hacer todo, ¿cachai? No puedes hacer todo, pero hay personas que estudiaron para eso y pueden tomar la mejor decisión en ese momento y guiarte en ese momento, ¿cachai? Y creo que eso es algo clave
para la ejecución actual, mía por lo menos, que es, logro identificar el problema y es quién puede solucionar este problema. Perfecto. ¿Cachai? Nos quedamos ahí, nos vamos, te invito a un saludo. Vale. El primer saludo, porque está muy entretenida la conversación. Nos vamos a un breve corte comercial y continuamos con la historia de Cristian Parra y cómo viene la historia de resiliencia después de enfrentar un negocio que quebró y salir adelante con mucha buena idea. Vamos y volvemos y continuamos con el Inversor Serial versión ley. Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. De verdad, un late show aquí con esta tremenda historia de Cristian Parra Núñez con Canva. Estábamos hablando justo antes de irnos al quiebre comercial, al corte comercial, con respecto a que la falta de educación también te afectó, o sea, educación financiera, pero que también este proceso fue de aprendizaje. Estábamos en las famosas zapatillas y tuviste ahí un tremendo problema. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué viene en ese minuto? Lo que viene es la quiebra. Lo que viene es la quiebra y yo creo que intenté de remarla hasta el final. Intenté de remarla hasta el final hasta que llegó un momento que fue en la tienda de Apoquindo, en la del Caracol VIP, que llegó la cuenta de la luz y dije, bueno, no tengo que pagar la luz. Wow. Y ahí dije, no puedo dar esta batalla, ya fue. ¿Cachai? Ya fue. Y ahí fue como, listo, esto se acabó. ¿Cachai? Y ahí comienza una batalla que comienza a ser una batalla emocional. Porque ahí es decirle a los chicos que trabajaban, que me apoyaban, decirle, el sueño se acabó para todos. ¿Cachai? Se acabó para todos, esto ya no sigue. Y es difícil ese momento, es difícil de manera emocional, sobre todo yo creo que igual era joven, ¿cachai? Era joven, tenía 26 años, y me costó mucho a nivel emocional, porque una cosa fue decirle al equipo, que era pequeñito, decirle se acabó el sueño, pero después ellos, de este mal rato, de todo esto, se fueron a la casa y ya. Pero mi lucha siguió, ¿cachai? O sea, frustración y sobre todo, mira, la frustración estaba, pero en ese momento no era lo más fuerte. Lo más fuerte era que no tenía ni un peso, pero a las 8 de la mañana los bancos me estaban llamando. ¿Cachai? Me decían, oye, paga, y los proveedores también. Y era como, ¿qué hago? ¿Cachai? Bueno, y ahí... Eso te iba a preguntar, ¿qué hiciste? Sí, y ahí... bueno, un día de esto, no sé si puedo decirlo, pero
un día esto se me vino un pensamiento como, oh, ¿qué hago? Onda, ¿qué hago? Onda, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Será que aquí termina? Onda, adiós yo, onda, se me vinieron pensamientos suicidas, ¿cachai? Wow. Y a la persona del banco le dije, oye, ¿y si me suicido, quién te paga? Me dijo, no, pero ¿por qué estáis pensando ¿Así eso? le dijiste? Sí, sí, es que Wow. me llamaban tanto, y onda era una cuestión que yo lloraba en la pieza, lloraba en la ducha, lloraba todo el rato, ¿caché? Y le dije eso y me dijo, no, pero ¿por qué estáis pensando eso? Y no sé qué. Y cuando lo noté dudar, esto en mí, sin haberle preguntado a nadie, ¿cachai? Dije, acá hay una salida. ¿Cachai? Y comencé a buscar información y todo esto, y ahí llegué a donde un muy buen amigo, que es amigo mío todavía, y que de hecho él actualmente tiene un negocio que es defensoría deudor. Ok. Y él estaba estudiando Derecho en ese momento, todavía no era abogado, y le dije, ¿sabéis que tengo este problema? No sé qué hacer. Y me comenzó a guiar en todo el proceso. En todo el proceso, y también porque como amigo me vio muy mal, ¿cachai? Y como que me dijo, yo te voy a ayudar a salir adelante, ¿no? ¿Cachai? Y eso por un lado fue bacán. Siento que tengo un apoyo, siento que hay una salida y comencé a mejorar emocionalmente, porque de verdad emocionalmente estaba muy mal. Es que tocaste fondo. Sí, pues toqué fondo, ¿cachai? Y onda, más abajo de eso no había nada, era el tope. Entonces comencé a mejorar emocionalmente, comencé a hacer harto ejercicio. Al final eso era lo único que podía hacer, si plata no tenía. Claro, y ahí te acogiste a la ley de como liquidación y reemprendimiento, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, yo los nombres no los sé, pero como que dije a mi amigo, dale. Liquidación voluntaria, o sea, en el fondo es una quiebra, pero de forma voluntaria, no que te están persiguiendo, sino Claro. que tú ahí dices, no puedo. Claro, no puedo, Exacto. ¿cachai? Y bueno, comencé a hacer deporte, como te decía, todo esto, hasta que llegó un momento que ya estaba mejor y dije, ¿qué hago? ¿Cuánto tiempo pasó en eso? Deben haber pasado como 4 meses, O sea, fue relativamente rápido. 5 meses. Ok. 5 meses que ya, o sea, no estaba, que bien emocionalmente, pero ya por lo menos pude pensar, como decir, ¿qué hago? Estaba viviendo una luz. Sí, ¿cachai? Y en ese momento, o sea, igual tenía que vivir, ¿cachai? Igual tenía que vivir, entonces comencé a inventarme cosas como para moverme, pero siempre ha estado en mí el quiero hacer negocios, ¿cachai? Y dije, ok, ¿qué es lo que tengo? ¿Dónde puedo meter mano? Y fue la página web de Canva, la visitan 400 personas diarias. Dentro del fanpage, que en ese momento había Instagram, pero no era tan power, dentro del fanpage tengo 80.000 personas. Dije, ya, acá hay un activo. Acá hay un activo. Y entendiendo eso, fui donde un proveedor que no le había quedado debiendo, ¿cachai? Y le dije, oye, mira, esta es mi situación, no tengo ni uno. Lo único que tengo es una bicicleta, tú tenés mercadería y yo tengo al público a quien se le puede vender. ¿Cachai? Yo le dije, si me permitís que venda y cada vez que se venda, yo esa plata te la paso, agarro el producto y lo despacho, me podría ayudar mucho y también podría moverse mercadería. ¿Cachai? Un e-commerce. Sí, pues. Y comencé a hacer eso. ¿Cachai? Onda, de las personas que están en Facebook, dije, les voy a hablar a todos. ¿Cachai? Y comencé a decirle, oye, tabla en descuento. Y comencé a hablarle a todos y comenzó a moverse. Comenzó a moverse. Y ahí comencé a ver la luz. Y ahí justo fue el momento que, o sea, tenía un e-commerce, pero me nació el no quiero seguir con esto porque me afectaba mucho emocionalmente todo eso, ¿cachai? Y dije, sé cómo levantar un negocio, ¿cachai? Sé qué hacer para levantarlo. Y ahí es donde nace Agencia York, que fue, tengo el conocimiento, tengo las herramientas que fui aprendiendo en Canva para levantarlo, y esa misma conocimiento, herramientas, pueden servir para vender un servicio para que se levanten otros negocios. Y ahí nace Agencia York y comienzo a comercializar esos servicios. Te tengo que felicitar porque hay un tema muy importante que es la resiliencia, que supiste asumir lo que tú viviste, las emociones que tuviste, esos sentimientos de no querer más literalmente. Y estamos aquí conversando. Creaste la Agencia York, pero también sé que de ahí vienen una seguidilla de cosas. Creaste también este tema de Benchy Labs. Sí, Benchy Lab. Que te voy a contar cómo se ordena el puzzle, a cómo se llega a eso. Eso, ¿vale? ¿Cómo fuiste y cómo fuiste creciendo? Porque Sí. después de haber estado ahí,
te estructuraste y hoy en día estás, para adelantar un poco, desarrollando tecnología para Latinoamérica. Sí, po. Sí. ¿Cómo se llega a eso? Después de que vendiste zapatillas, cometiste un grave error, quebraste, tocaste fondo, resucitaste de cierta manera con el negocio, creaste la agencia y ahora estás vendiendo tecnología a Latinoamérica. No es menor. Sí. Mira, antes de pasar a eso, te quería contar algo de cómo noté que estaba muy mal emocionalmente en lo otro. Antes de, Buen dato. Porque en verdad, o sea, bueno, debe ser normal lo de la quiebra que los bancos cobren y todo eso, pero yo comencé a tener crisis de pánico. De hecho, cuando caché que estaba muy mal, cuando fui a comprar algo a súper y no pude estar en la fila. Que comencé a temblar, a tiritar, ¿cachai? La ansiedad. Y de eso me recuperé hace poco. Después de como 6 años, onda, porque no podía manejar, no podía meterme como al túnel de la carretera, ¿cachai? Y después de 6 años ya pasé ese punto, como ya superé esto. Así que eso va... Si a alguien le pasa... Ahí tienen un indicador de cuando uno no está bien emocionalmente, que tiene que ver mucho ese tema de la ansiedad y la crisis de pánico. Sí. Porque el cuerpo te está alertando. Sí, pues te alerta. Exacto, te alerta. Llegamos a York. ¿Cómo avanzamos? Salud por Canva, la resiliencia y el Ave Fénix. Hashtag Ave Fénix. Así que vamos avanzando. Pasamos por York y cómo vamos escalando. Vale. Llegamos a York con esto que te decía de... Tengo las herramientas, puedo comenzar a ayudar a que empresas crezcan. Y esto también es importante porque, mira, muchas personas estudian marketing o hacen marketing, pero la visión que yo tenía para el marketing era distinta, porque si es bien, yo me volví bueno para el marketing, pero yo me volví bueno porque yo quería vender. No era porque quería ser bueno en marketing y tener ideas locas, no, yo necesitaba vender, por eso aprendí marketing. ¿Caché? Eso es súper importante porque es la base de York, que en el fondo no es, sí, te hago una propuesta con la agencia que es loca, sino mi objetivo es que tú vendas. ¿Cachai? Y para eso voy a usar estrategias que el objetivo es la venta. ¿Cachai? Y eso fue lo que siempre tuve el foco en York, que no era vamos a hacer ideas creativas y todo esto, sino que era cómo hago que esto comience a vender ya para que el cliente comience a tener los resultados que busca. Siempre ese fue como mi idea de crear esta agencia, que fue lo que aprendí en Canva, ¿cachai? Entonces comenzaron a llegar clientes, ¿vale? Porque comencé a captar clientes, comencé a buscar clientes y un motor súper fuerte para mí, para captar clientes que eran pymes, porque comencé a orientarme a pymes, ¿cachai? Y fue porque me acerqué al centro de negocios de Las Condes Cercotec. Porque hay hartos centros de negocios y me acerqué al centro de negocios que quedaba ahí en Escuela Militar. Y con el asesor que estaba ahí, me dijo, oye, ¿tú sabías harto de marketing y cómo mover esto? ¿No te gustaría ser relator? Y dije, sí, ¿por qué no? ¿Cachai? Onda, si puedo ayudar de alguna manera, claro. Y comencé a dar esta relatoría, estas clases. Charla. Sí, charla. Y comenzaron a llegar más clientes, ¿cachai? Porque veían cómo podía guiarlo y comenzaron a llegar más clientes. Confianza. Sí, exacto. Y acá hay 2 puntos clave. Uno, cuando cambia mi mentalidad de decir, yo ya no quiero seguir en esto, ¿cachai? No quiero seguir como haciendo lo mismo y quiero cambiar. Y fue cuando en 2002 yo fui a un viaje de innovación a Israel. Wow. Donde visitábamos 3 empresas de tecnología diarias. Ya, la tecnología es años luz. Exacto, años luz. Y comencé a ver esto y dije, yo estoy en algo que no es escalable. ¿Cachai? Estoy en algo que es limitado. Tenés techo. Tengo techo. Para crecer son más recursos. ¿Cachai? La tecnología es de alta escala. Y me quedó ese bichito ahí como, esto es lo que quiero hacer. ¿Cachai? Pero, a diferencia de lo que pasó con las zapatillas, que era un bichito como, sí, quiero hacer las zapatillas, aquí es donde nace Benchlab, que parte de la metodología que se usaba en York y que se usa con los clientes que tenemos es, ¿qué es lo que está haciendo tu competencia? ¿Cachai? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Cómo lo está vendiendo? ¿Cómo está comunicando? ¿Qué está mostrando? Y no es ponerse creativo, esa rueda ya funciona. Y si nos ponemos a girarla nosotros parecido... Harto benchmark. Entonces,
esa era la metodología que usábamos nosotros para clientes, ¿cachai? Que era, mira, esta gráfica el cliente, la competencia la tiene corriendo hace 6 meses. Si corre hace 6 meses es porque le trae tiene resultados, claro. que tiene resultados. Y si vamos con la misma gráfica, con la misma estructura, montábamos y comenzaba a tener resultados. Y fue, esa era parte de lo que hacíamos manual. Y después cuando fui a este viaje, volví y dije, ¿por qué hacemos esto de manera manual? ¿Cachai? Si podemos programar algo que... Automatizarlo, ¿cachai? Es algo que ya hacemos, funciona, y ¿por qué no optimizamos el proceso? ¿Cachai? Y ahí fue... Para poder escalar justamente y no atender 1 o 10, 100. Exacto, ¿cachai? Y ahí fue el momento que comenzó el desarrollo de todo esto, y ahí comienzan todas las dificultades de desarrollo, ¿cachai? Y cómo vender tecnología, pero en el fondo... Pero eran problemas bonitos. Eran problemas bonitos y siguen siendo problemas bonitos, ¿cachai? Siguen siendo problemas bonitos porque no significa que ya seamos como una startup gigante, ¿cachai? Estamos en la rueda, estamos avanzando, y lo que te quería mencionar, que cuando salió la idea de esto, antes de llegar y decir, sí, esta idea es brillante, vamos, hagámosla, desarrollemos, pongamos a escribir líneas de código, fue... ¿Alguien más tiene este problema en el mercado de que hacen este estudio de manera manual? ¿Cachai? Y dije, LinkedIn, voy a ponerme a preguntar a todas las personas que pille, todas las gerencias de marketing, todos los directores de marketing les voy a comenzar a preguntar. Y comencé a mandar mensaje, y ahí fue cuando Ronnie Muñoz de Caja Los Andes me dijo, oye, sí, sabes que esto está interesante, nosotros también nos gustaría ver qué se hace, ¿cachai? Y comencé a preguntar a otras empresas, y varias empresas dijeron, oye, ¿sabes qué? Sí, esto me puede servir. Y dije, ya, ahí ya hay una validación del mercado, ¿cachai? Hay una validación del mercado. Comencemos a desarrollarlo. Y comenzó el proceso de desarrollo, ¿cachai? Comenzamos el año pasado desarrollando, y aquí viene el primer choque, que al final tecnología es así, ¿cachai? O sea, tú tienes un producto, vaya avanzando y chocáis, pivoteáis, ¿cachai? Ya teníamos las primeras 2 capas tecnológicas de Benchilab, que era, centralizábamos la información de la competencia y generábamos analíticas de esa centralización. Y con eso dije, listo, con esto salimos a vender. Y nadie quería comprar, pues. Otra barrera, ¿ok? Nadie quería comprar. Y ahí fue cuando, entre reunión, una persona me dijo, un gerente comercial, me dijo, es que sabéis que esto está bacán, y eso era un factor común de todos, que decían, está bacán. Pero este gerente comercial dijo, pero es que si te compro voy a tener más pega, o si no tengo que contratar a alguien que analice esto. ¿Por qué no hacen un informe? Que me llegue un informe como con todas las oportunidades, y fue, podemos programarlo, y ahí fue cuando se sumó la tercera capa tecnológica, que tenemos una IA que hace el análisis de todo lo que centralizamos, ¿cachai? Y ese informe es el que se le pasa a los directores y a los tomadores de decisión, y cuando le llega al escritorio ahí, con todas las cosas que, oportunidades, análisis, y es leer nomás y decir, esto me sirve, este no, ¿cachai? Y cuando salimos nuevamente a ofrecer, la perspectiva cambió. Era, qué valioso, esto sí me interesa. Y ahí fue, pero caché que los puntos se van uniendo. Exacto. Porque si no hubiese existido Canva, no hubiese existido York. Canva me enseñó una metodología que se aplicó en York. Y en York se hizo tan manual que después se optimizó. ¿Cachai? Al final, como que todo tiene su sentido. ¿Cachai? Claro. Y mira, ¿qué otra cosa es importante de esto que a considerar para las empresas que estén vendiendo como software o productos de SaaS? Que es algo que nos está pasando actualmente. No sé qué pasa con Chile, que es difícil como tocar la puerta y digan, sí, quiero ver innovación, quiero ver cosas nuevas, ¿cachai? Y como, sí, quiero escuchar para ver si me puede servir. Es como la puerta está un poco trancada. Y ahí hay algo que es, por un lado podéis decir, pucha, qué lata, pero podéis verlo del otro lado que yo lo estoy viendo, y es, esa puerta se va a pasar. Pero que sea así, significa que la barrera de entrada es súper difícil.
Entonces, si yo logro pasar esas barreras súper bien, el que viene atrás le va a costar. Entonces, la barrera de entrada para vender a B2B es súper alta. ¿Cachai? Mira. ¿Y lograste entrar ya ahí? Sí, pues no, sí. Entraste a esa barrera. Sí, o sea, la superaste, perfecto. Sí, okay. sí. Pero probando, o sea, probando esto, probando todo hasta que de repente fue... Como así, tú pivoteando. Pivoteando, esto funciona, vamos por esto. Perfecto. ¿Y en qué minuto VenciLab sale afuera, a Latinoamérica? ¿Empiezas a vender tecnología cómo? Esta tecnología. Es que ahora estamos haciendo el approach afuera, ¿cachai? Estamos haciendo como... ¿Y hay demanda? Es que hay demanda en todos los... Mira, toda empresa que corra anuncios tiene la demanda. Y el que diga que no es porque realmente no está metiendo cabeza en la estrategia. ¿Y aquí tú tienes una conexión, lo de VenciLab, también con York? ¿En qué sentido? Oye, ya York ya dejó. O sea, mira, está siendo gradual, porque mi objetivo es que York en un momento se transforme en una empresa que tiene muchas herramientas tecnológicas, ¿cachai? Pero en este momento sigue dando servicios de agencia. A eso me refiero, porque tú esto lo tienes que difundir, lo de VenciLab, lo difundes a través de York. No. VenciLab tiene su propio logo, tiene su propia comunicación. No, es que yo pensaba que York como agencia le prestaba los servicios a VenciLab para sacar todo esto que tú me estás contando de poder automatizar, de entregar el informe. Es que claro, al final es el mismo equipo, ¿cachai? Es el mismo equipo. Entonces, claro, ahora que entiendo lo que sí, es el mismo equipo que cohesiona para esto, ¿cachai? Entonces es el mismo equipo, sí. Oye, un saludo porque de verdad tu historia de resiliencia es súper importante, es grato escucharla, muy grato escucharla, y de ver cómo saliste adelante, cómo... Me gustó eso, pivoteando, no te cansaste de buscar la oportunidad hasta que la encontraste y superar esas barreras y empezar a hacer, me imagino que muchas cosas de esto como pionero acá, ¿o no? Es que, de hecho, mira, nosotros no hemos visto una empresa que haga lo mismo. Sí hay empresas canadienses, hay otras europeas que se asimilan, pero no es lo mismo, ¿cachai? Sí tenemos como competidores indirectos, pero no es lo mismo. Y esto también nos sirve mucho el momento de negociar con cliente, que es, no te va a venir a tocar la puerta de otra persona ofreciendo esto. Yo vengo a tocarte la puerta y te muestro esta herramienta, pero no va a venir otro, ¿cachai? Esto no es un commodity, esto sí es innovación. Yo salgo por esta puerta y no va a venir otro. Claro, porque de hecho tú te estás abriendo mercado, tú estás generando demanda. Sí, porque... Tenés tu oferta y tú tenés que ir a golpear porque a lo mejor no se dan cuenta y no detectan esa necesidad. Tú vas y le mostrás, tú necesitas eso. Es que de hecho, mira, ahora que lo decís, eso es súper importante porque, ponte tú, si vendís zapatillas, volviendo a las zapatillas, las personas necesitan zapatillas, claro, y saben qué marcas venden zapatillas y podéis entrar al mercado, quizás no vaya a tomar un gran pedazo de mercado, pero podéis entrar al mercado. Pero vender algo que nadie lo ha visto es más complicado, porque al final es lo mismo que le pasaba a Henry Ford, ¿cachai? Como, sí, tengo un auto, quiero un caballo más rápido. ¿Cachai? Entonces ese es un tema también, que es cómo hacer a la persona que se dé cuenta que esto es mucho mejor que lo que hace ahora, porque también algo que nos ha pasado en reuniones que dicen, no, es que mi agencia lo hace, ¿cachai? Y internamente yo sé que no hay una persona de esa agencia dedicada todos los días a buscar los anuncios de la competencia. Esa persona no puede sacar analíticas de esos anuncios y menos tener una IA porque no tiene un sistema. Entonces, ¿por qué te va a entregar algo mal? Así como hay otras gerencias que han dicho, mi agencia me pasa algo y es pésimo. Y no es porque la agencia quiera hacerlo pésimo, es que no está la capacidad humana, ¿cachai? No está la capacidad humana, no es como que, sí quiero hacerlo mal, ¿cachai? Sino que no está la capacidad nomás. Así es. Mira, interesante. Oye, muy entretenida conversación, te voy a invitar a un breve corte comercial y vamos a continuar con un último bloque donde vienen un par de preguntitas de introspección para que lo puedas comentar ahí contigo hacia los espectadores. Así que vamos a un breve corte comercial y continuamos con la última parte de este episodio del Inversor Serial versión ley.
Soy Mariano Cerda, coach financiero internacional, y mi propósito es ayudarte a transformar tu relación con el dinero. Después de más de 10 años en los mercados financieros y el emprendimiento, descubrí que la verdadera libertad comienza con educación financiera y decisiones inteligentes. Por eso creé un ecosistema completo desde el coaching y mi primera chaucha hasta mi programa El Inversor Serial. Mi misión es que tomes el control de tus finanzas, te planifiques y empieces a construir esa vida que mereces. Te invito a visitar marianocerda.com y da tu primer paso hacia la libertad financiera. ¿Qué pasaría si nuestras niñas y niños pudieran aprender desde pequeños a cuidar su dinero para cumplir sus sueños? Mi primera chaucha presenta el primer libro chileno de educación y concientización financiera infantil. Una historia entretenida, cercana y llena de valores. Con Sofía y los personajes de Villa Chaucha, tus hijos aprenderán a ahorrar, planificar, emprender y compartir de una forma práctica y entretenida. Mi primera chaucha, el inicio de mi éxito financiero, porque el futuro se construye con educación financiera desde hoy. Tu patrimonio no se construye con suerte, se construye en base a un diagnóstico, estrategia, implementación y seguimiento. En RegVal Global te acompañamos con una mirada en 360 grados, inversión, protección y planificación, arquitectura abierta, soluciones locales e internacionales y un proceso profesional que se adapta a tu perfil y tus metas. Porque no se trata solo de invertir, se trata de proteger lo que has construido y hacer crecer lo que viene. RegVal Global, gestión patrimonial con visión global. Bienvenido a El Inversor Serial, el canal donde las historias, las inversiones y el propósito se encuentran. Aprende a manejar tus finanzas, invertir con estrategia y alcanzar tu libertad financiera de forma simple y práctica. Historias reales de resiliencia y éxito, contadas desde una conversación honesta, humana y sin guión. Y ahora también en terreno, donde la educación financiera y el emprendimiento se vive y se comparte. Suscríbete hoy a El Inversor Serial en YouTube e inspírate con nosotros para aprender sobre finanzas, inversión y emprendimiento con propósito. Estamos de vuelta en El Inversor Serial versión late. Para el último bloque, la última patita con esta tremenda historia de Cristian Parra. Oye, de verdad, una historia de resiliencia tremenda, que todo parte por un tropezón literalmente con unas zapatillas de una mala decisión. Pero que eso te forjó a una reacción en cadena de buenas decisiones, porque Gamba, la tienda, la marca de skate y de zapatillas, pasaste después a la agencia. De la agencia te diste cuenta que había un mercado difícil, que hay que ser muy busquilla a los chilenos, de darse cuenta que había una necesidad ahí, te fuiste al lado tecnológico muy específico, de llegar a automatizar el informe y que llegue ahí con el café en la mañana, que lo tenga el gerente que toma las decisiones, el director. Entonces es un recorrido no menor y que creo que te sientes bastante orgulloso porque tienes 38 años y fíjate todo lo que tú recorriste. La primera pregunta es: ¿qué esperas de Ventilabs en los próximos 5 años? En los próximos 5 años, mira, en los 3 próximos años espero que estemos Colombia, Perú, México, y en el 5.º año me gustaría que estemos abriendo mercado en Estados Unidos. Perfecto. Latinoamérica y después arriba... Sí, siguiendo el caminito para arriba. Perfecto. Vamos. Perfecto. Ya. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta que nos vamos a ir un poco más en la profunda, porque tuvimos la oportunidad de conocer a Cristian desde pequeño, te pregunté de dónde venía, cómo fueron estos primeros negocios que me los comentaste ahí, que ¿te acordás cómo era el primer negocio que lo dijiste? Era... ¿Qué vendía ahí? Los alfajores. Sí, sí, sí. Y desarrolló su primer ahí multinivel con los amigos del condominio. Y ahí empezaste a contarme que estudiaste, tu familia, tus negocios, tu primera quiebra, tu historia de resiliencia. Saliste adelante, construiste otro negocio, desarrollaste tecnología y estás con un camino que me acabas de decir, tu objetivo, que ya lo tienes claro. Y eso es súper importante porque uno tiene que tangibilizar los objetivos para poder alcanzarlo. No podéis decirlo al aire, tienes que tenerlo muy claro. Vivimos todo tu recorrido. Yo quiero que mires la cámara que tengo acá al lado, esa ahí, y es un espejo. Ahí está Cristian Parra Núñez con 18 años. Con toda la experiencia y las vivencias que has tenido hasta ahora, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo, que avance, porque al final todo lo que está pasando es lo mejor que puede pasar.
Eso, que no tenga miedo. Así nomás. Sí, Que no tenga miedo, Que no que tenga se lance, que se arriesgue. sí. De hecho, si me preguntáis, si voy al pasado, entendiendo qué es lo que pasó, hubiese tomado más riesgo. Más riesgo. Porque sé que hubiese llegado más alto. Mira. ¿Cachai? Y al final, todo lo que pasa, si es bien en el momento, puede ser terrible, pero no es tan terrible. ¿Cachai? Y al final creo que el miedo nos puede limitar demasiado para llegar realmente a donde queremos ir. Claro, pero ojo, con el diario del día lunes, ahora dices que no es tan terrible. Claro, es verdad. Pero cuando lo viviste, era terrible. Sí, era terrible, pero mira, el miedo nos limita. Hay que saber Toda la cómo razón. llevarlo. Perfecto. Oye, un saludo por el miedo y por saberlo superar y por salir adelante. Cristian, llegó el momento de entregarte los regalos de nuestros amigos emprendedores que lo traen para regalonear a emprendedores como tú y estas historias. Recién estábamos probando un espumante que era un demisec, un poco más dulce, pero este es un Brut Natur bajo en azúcar, muy rico, sobre todo para compartirlo con esta tablita. Bueno, eso es Canay, el espumante argentino para el paladar chileno, ideal para acompañarlo con esta tablita de charcutería de Ganderats, que ellos te mandan este lindo box, que vienen hartas cositas ahí adentro para que puedas disfrutar el fin de semana con el espumante. Y mira, bueno, Ganderats es una charcutería artesanal que está en la quinta región y te mandan eso. Y también tenemos esto, mira, el delantal parrillero para botellas. Y ahí le puedes poner el abridor, una botellita de vino o la de espumante. Antugustos, artesanía en cuero, y ellos también desarrollan este condimento que es exquisito. Si te gusta la parrilla o cosas así, puedes condimentarlo y es exquisito. ¿Y es solo para la parrilla? No, para caldos, para lo que sea, ensaladas, queda exquisito, de verdad. Yo lo he probado y es un lujo, de verdad, muy, muy rico. Te lo recomiendo. Así que, bueno, tenemos eso. Y yo, como regalo personal, te pido que me acerques el librito que tienes ahí al costado. Este de acá. Sí, este es mi primera chaucha y es el primer libro chileno de educación financiera para niñas y niños, que quizás tanto a ti como a mí y como a muchos nos habría servido aprender de esto desde pequeño, y a lo mejor corregiríamos muchos errores, pero que también te enseña a no tener miedo, porque aquí, además de hablar de tener una buena relación con el dinero, les enseño a los niños también a emprender, y termina incluso con un plan de acción financiero infantil. Y es un tema que puse sobre la mesa para niños de 6 hasta 12 años. Pues lo dejo para que lo puedas leer, te entretengas, y si tienes familia, sobrinos, amigos con hijos, puedas ahí compartir esos conocimientos con ellos. Sí, bacán, los voy a leer. No sé si los regales me voy a dejar sin sobrino, pero sí por lo menos para mí. Así. Oye, así que bueno, Cristian, te hago el último saludo y te agradezco por venir y contar tu historia de resiliencia, que te felicito de mi parte. Así que bueno, hemos llegado al final de este capítulo, así que nos despedimos. Nuevamente, salud, Cristian, que te vaya muy bien. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo de El Inversor Serial versión ley.